Hoy les voy a mostrar los diferentes tipos de materiales que se tienen para que ustedes puedan realizar investigaciones o busquen alguna información que requieran. En este caso vamos a empezar con el libro. El libro, creo que nadie tiene duda respecto al material, a la información que cuenta este material. Recuerden que desde que el autor crea la historia o crea el libro hasta que se publica, tiene un periodo, por lo que aquí ustedes van a recuperar información teórica principalmente. Los elementos de un libro son principalmente, en cuanto a referencia bibliográfica, el título, el autor, la editorial, el lugar y el año. También es importante que identifiquen que la información es mejor recuperarla de la portada y de la contraportada. El siguiente tipo de documento que vamos a ver son las revistas. Por ejemplo, ustedes principalmente deben utilizar estos tres tipos de revistas. Tenemos las revistas populares, ¿sí? Que por supuesto hay unas de muy buena calidad. El ejemplo es esta, que es Proceso. Esta es una revista popular, ¿sí? Posteriormente tenemos aquí una revista general especializada, como la revista Expansión. Esta revista es una revista donde escriben empresarios que tienen mucha experiencia en el área y que dan su punto de vista sobre algún tema. Es importante que ustedes identifiquen uno de estos tipos de revistas, porque aquí van a encontrar lo que se hace realmente en la práctica sobre su área. Además, van a encontrar muchísima información sobre diferentes proveedores, ¿sí?, en su área, y también eventos que se están haciendo para su área, como son congresos, como son expos, etc. Entonces, esta sería una revista general y en inglés la van a identificar como un magazine. Posteriormente tenemos una revista académica. ¿Quiénes escriben aquí? En esta revista, si se dan cuenta, quienes van a escribir son investigadores especializados en su área, ¿sí? En este caso, ustedes se van a dar cuenta que en la revista general especializada, los artículos no tienen referencias bibliográficas, pero en el caso de esta revista académica, sí van a tener referencias bibliográficas porque son reportes de investigación de algún autor en particular, ¿ok? Entonces, si ustedes checan aquí en esta revista, van a encontrar diferentes reportes de investigaciones que se hicieron y también al final van a incluir las referencias bibliográficas que utilizaron. Por supuesto, estas investigaciones no se hacen en una semana, son investigaciones que se hacen por lo menos en 1 o 2 años, y aquí los autores están mostrando el reporte de esa investigación. ¿Ok? Podríamos decir que si ustedes lo quieren buscar en inglés, lo podrían recuperar como un journal, ¿sí? Esa sería una revista académica. Hay otro nivel un poco más de mayor calidad en estas revistas académicas, que son las revistas arbitradas. ¿Qué quiere decir? Que un conjunto de personas o árbitros o pares se encargan de evaluar qué artículos deben entrar en esa revista en particular. Entre más veces un artículo de estos que están en esta revista se está utilizando para otras investigaciones, es decir, lo están incluyendo en sus referencias los investigadores, el artículo y además la revista se convierten en una revista de alto factor de impacto, y generalmente estas revistas son llamadas revistas arbitradas. También quiero explicarles lo que implica la periodicidad de estas revistas. Por ejemplo, esta revista, si ustedes ven aquí, dice diciembre 2019, volumen 149, número 12. Quiere decir que esta revista se está publicando cada mes, ¿sí? Son 12 números. En este caso, diciembre es el número 12. El volumen implica el año. Si hoy estuviéramos publicando una revista nueva, el primer volumen sería el volumen 1, que significa año 1. Y si voy a publicar mi revista cada mes, voy a sacar o voy a publicar cada mes un número hasta llegar a diciembre. O sea que el año serían 12 números. Cuando el año se termina, normalmente las bibliotecas lo que hacen
es que las encuadernan, como este ejemplo que les estoy presentando. Aquí ustedes pueden ver que tienen encuadernado del número 1 al número 4 del volumen 149 de 2019, ¿sí? Posteriormente, en otro volumen seguramente incluirán las demás revistas hasta terminar el año, ¿ok? Es muy importante que si ustedes incluyen referencias bibliográficas de revistas, deben poner tanto el volumen como el número, porque si no es difícil identificar el artículo que queremos revisar. El siguiente tipo de documento son los periódicos, que también creo que ustedes no tienen problema para poder identificar la referencia bibliográfica de algún periódico. En este caso sería tanto obtener el título del artículo, normalmente no tienen autor, ¿sí? Porque normalmente quienes escriben ahí son los periodistas de la misma empresa. Después de ello tendrán que buscar el año, el título del artículo, ¿sí? El título del periódico, y si es en papel, incluir las páginas. Si es en formato electrónico, no va a ser necesario. De revista deben incluir el autor, el año, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas del artículo. Les recomiendo que utilicen la guía de APA que tenemos en el curso del lado izquierdo para que ustedes puedan checar cómo se hace la referencia bibliográfica de cada uno de estos tipos de documentos. Bueno, ahora sí voy a mostrarles los últimos dos tipos de documentos que también podrían ustedes utilizar para hacer alguna investigación. La primera que está aquí es una tesis, donde recuerden que el primer capítulo es un marco teórico que les puede ayudar cuando requieren ese tipo de información y no lo encuentran en algún libro. Y además también es una investigación reciente sobre algún tema que también puede ser útil cuando están investigando alguna información de actualidad. En este caso, únicamente la referencia bibliográfica va a incluir el autor, el título de la tesis, ¿sí? El año, en qué, si fue una tesis a nivel licenciatura, maestría o doctorado, en qué universidad se hizo y finalmente en qué lugar se realizó. Esos son los elementos de una referencia bibliográfica de tesis. El último tipo de documento que quiero mostrarles son también las conferencias. Las conferencias se presentan principalmente en congresos. Es importante que ustedes identifiquen el congreso más importante en su área para que puedan ustedes, por supuesto, acudir a ellos o si no, por lo menos revisar las memorias de ese congreso. Generalmente en estos congresos se llegan a presentar aproximadamente de unos 50 ponencias donde se presentan la última, una investigación que apenas se hizo o se hizo recientemente sobre un tema en particular, ¿sí? Esas ponencias se publican en lo que es las memorias del Congreso, que este es el ejemplo. Tenemos aquí que este Congreso se hizo en 2002, ¿sí? Y bueno, pues aquí ustedes van a encontrar todas las ponencias que se presentaron en este Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes que obtener de esta, en la información bibliográfica de esta? El título, los autores que hicieron esta investigación, el año y posteriormente van a decir en dónde se presentó esta conferencia. Van a ponerse que se presentó en el Congreso tal, ¿sí? En tal lugar y en tal fecha y el lugar nada más, ¿ok? Entonces, bueno, esto son la información que ustedes podrían recuperar en una conferencia. Esta es quizá la información más reciente que ustedes pueden localizar y además también, por supuesto, los artículos de revistas que ya les expliqué.